Audiolibro Edad de Oportunidad, una guía bíblica para educar a los adolescentes. Capítulo 13. Pasos pequeños hacia un gran cambio. Era un viernes por la noche en un seminario de fin de semana típico de una iglesia local. Estaba estableciendo metas bíblicas para educar a los adolescentes. A la mitad de mi segunda plática, un hombre sentado casi al final del auditorio levantó la mano. Dijo: eso es totalmente irreal. Nadie hace esto con sus adolescentes. Usted no habla así con sus hijos, ¿verdad? ¿Realmente cree que puede alcanzar estas metas? No sé de dónde salieron sus hijos, pero no son como los míos. Vine para recibir algo de ayuda, pero esto es ilógico. Puede ver cómo el pastor se deslizaba en su silla sonrojado por la pena. Pienso que quería rescatarme, pero entendí los sentimientos de aquel padre y pensé que era un momento maravilloso de honestidad. Era una gran oportunidad para que los padres hablaran honestamente acerca de los desanimados que estaban en sus relaciones con sus adolescentes. Era cierto, lo que les había compartido se veía como una montaña enorme e intransitable. No tenía idea de cómo ir desde el valle en el que estaban a la cima donde necesitaban estar. Esta es la manera en la que muchos padres se sienten cuando escuchan por primera vez este material. Quizás así es como te sientes al leer este libro. Si es así, no pierdas la esperanza. El padre me expresó sus sentimientos, se me acercó a la mañana siguiente y me dijo: siento mucho haberle atacado como lo hice. Hice mal en confrontarle de esa manera. Todo lo que usted dijo era bíblico y correcto. Fue hermosa la manera en la que describió lo que pueden ser nuestras relaciones con nuestros adolescentes. Estaba muy desanimado porque mi relación con mi hijo dista tanto de eso. Todo el tiempo parece que estamos enojados uno con el otro. Solo habla conmigo cuando tiene que hacerlo y parece que yo solo hablo con él cuando está en problemas. Anoche sencillamente no podía ver cómo ir desde donde estamos hasta donde usted describía. Las montañas no se conquistan con un solo paso. Las relaciones no cambian de la noche a la mañana. El cambio es un proceso, no un evento. Dios hace su obra milagrosa de cambio a través de los pasos pequeños y fieles que damos. De eso trata este capítulo. Hemos discutido muchas metas altas para nuestros adolescentes. Hemos establecido 3 estrategias fundamentales para lograrlas. Este capítulo trata de los pasos pequeños que pueden cambiar la relación con nuestro adolescente y los cambios en ti que Dios puede usar para cambiar la vida de tu adolescente. Estos pasos pequeños no serán presentados en algún orden particular de importancia. Vale la pena recordar cada uno. Enfatiza y haz tu prioridad aquellos que más se aplican a ustedes. Nunca pienses que es demasiado tarde. Muchos de ustedes han leído este libro con remordimiento. Hubieras deseado haber conocido esta información años atrás. Te sientes tentado a pensar que la suerte está echada y que no hay esperanza de alterar la dinámica de tu relación con tu adolescente. Te sientes tentado a pensar que Dios tiene un sentido pobre del tiempo. Lo opuesto es cierto. Dios sabe cuándo es el momento exacto para enseñarnos. Nunca se adelanta o atrasa. Mientras tu adolescente esté vivo y lo suficientemente cerca de ti como para tener una relación, habrá esperanza. Acércate a él y comienza desde el principio. Comienza pidiendo su perdón. Admite que tu impaciencia, espíritu inexorable, egoísmo y autojusticia han estorbado la relación que Dios quiere que tengas con él. Sé específico en tu confesión. Luego, dile que has determinado establecer una relación amorosa con Él, que haces el compromiso de hablar con Él y que su vida es importante para ti y que quieres ayudarlo en todo lo que puedas. Luego, dale seguimiento. He visto relación tras relación cambiar radicalmente entre padres y adolescentes debido a que los padres se rehusaron a desanimarse. Con humildad y amor comenzaron a relacionarse con sus adolescentes de una nueva manera más bíblica. No mucho tiempo después, los adolescentes comienzan a derrumbar paredes antiguas de defensa y empiezan a estar abiertos y comunicativos de nuevo. Mantén la calma. Dios existe. Él está en control. Todo lo que hace es bueno.
Él sabe lo que está haciendo aun cuando nosotros no lo sepamos. Como padres de adolescentes hay tres cosas que puedes hacer para evitar el pánico, las decisiones impulsivas y empeoramiento de una situación difícil. Primero, asegúrate que estás escuchando lo suficientemente bien y haciendo buenas preguntas, como para tener todos los datos exactos. Asegúrate que tienes un cuadro preciso de lo que estás considerando. En una ocasión, mis padres llegaron a casa una noche y encontraron la cabeza de mi hermano cubierta totalmente con una venda provisional que nosotros confeccionamos con una sábana. Se había golpeado con un radiador. Mi madre inmediatamente cayó en pánico, comenzó a gritar y estaba lista para llamar a una ambulancia. Cuando mi padre retiró el vendaje, lo que descubrió fue una herida bastante profunda pero pequeña. Mi hermano todavía sigue vivo hoy. Tómate el tiempo para reunir todos los datos exactos. Segundo, no reacciones exageradamente en tus emociones. No te entregues a los impulsos del enojo. No des lugar al temor. No te abatas con el desánimo. Toma tiempo para pensar, orar y discutir las cosas con tu cónyuge antes de hablar con tu adolescente. Mucho del daño espiritual y de las relaciones es hecho por los padres que no se preparan para estos momentos de problema que son oportunidades dadas por Dios para ministrar a tu adolescente. Tercero, no tomes muy personalmente los errores de tu adolescente. Cuando tomas muy a pecho las faltas de tu hijo, convierte sus errores en ofensas personales en tu contra. Un padre en mi oficina le dijo enojado a su hijo, quien había reprobado 2 cursos de la preparatoria: ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Él consideraba la falta como un acto en su contra, no como una ilustración dada por Dios de la lucha y necesidad de su hijo. Debido a esto, no era capaz de ministrar a su hijo. No podía dejar atrás su propio enojo y dolor. Es difícil ministrar amorosamente a tu adolescente cuando estás muy enojada por lo que ha hecho. Recuerda, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Mantén la conversación abierta. Estamos yendo a la tienda cuando de pronto estábamos en una conversación muy importante. Ella se estaba abriendo, compartiendo las luchas de la escuela de una manera como nunca antes lo había hecho. Cuando se bajó del auto, entendí que lo más importante que podía hacer con esta conversación era lo que haría ahora que ya había terminado. Muchos padres cometen el error de permitir que se cierre de nuevo la puerta de revelaciones de sus adolescentes. Fallan al no mantener abierta la conversación. Fallan al no buscar a su adolescente con expresiones de preocupación, compromisos de oración y preguntas sencillas de cómo les está yendo. Es muy importante adquirir el hábito de hacer chequeos regulares después de salir a la luz un asunto, problema, tentación, decepción, temor, lucha o falla. ¿Está tu adolescente experimentando tentación regular y continuamente y está sucumbiendo ante ella? ¿Hay situaciones nuevas que necesita discutir contigo? ¿Qué nuevas preguntas o dudas han surgido? ¿Siente que ha crecido? He regresado vez tras vez con mi hija para hablar acerca del asunto que introdujo aquella tarde. He aprendido más acerca de su mundo y ella se ha vuelto menos reservada en su comunicación. Sabe que ella me interesa y ha llegado a creer que también a Dios. Demuestra cómo la Biblia interpreta, explica y organiza la vida. No recurras a decir respuestas a la ligera del tipo: esto es lo que pienso del asunto, o hazlo porque yo lo digo. Tu adolescente necesita confianza en la escritura como el recurso provisto por Dios para la sabiduría y el entendimiento de la vida. Necesita crecer en su habilidad para usar este recurso, que es sorprendentemente suficiente. Cada situación provee una oportunidad para ayudarlo a darse cuenta que no está reaccionando simplemente a su experiencia, sino a su interpretación de esas experiencias. Cada situación provee una oportunidad para demostrar cómo la Biblia explica las cosas que tu hijo enfrenta cada día. La meta es que realmente abrace la escritura como una lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Mantente transparente con tus propias luchas.
Muchos padres cometen el error de presentar un punto de vista a su adolescente del tipo solo hazlo. Minimizan la realidad e intensidad de la lucha por vivir una vida pura, productiva y responsable al no revelar sus propias luchas. Aparentan como si fuera algo muy fácil para ellos. Sutilmente comunican que el asunto funciona así. Aprendes lo que es correcto y simplemente lo haces. Su impaciencia y frustración con sus adolescentes a menudo comunica una actitud del tipo, si yo puedo hacerlo, ¿por qué tú no? Cuánto consuelo, instrucción, sabiduría y esperanza puede venir cuando compartes con tus adolescentes cómo has luchado con los Goliaths en tu propia vida. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11, Pablo nos da un modelo de esto. Mantén a Cristo y su obra como algo central. La relación más importante en la vida de tu adolescente no es su relación contigo, sino su relación con Cristo. Tu labor primaria es dirigir a tu adolescente a Cristo en un espíritu de adoración, confianza y obediencia. Sé atento a las oportunidades para señalar hacia el perdón, liberación y poder que se encuentra en Él. Asegura que tu instrucción se dirige hacia Cristo. Recuerda que los pecadores tienden a esconderse, tienden a amar las tinieblas en vez de la luz, porque sus obras son malas. Juan 3:19. Permiten que la vergüenza y la culpa los mantengan ocultos. Cristo les da a tu adolescente una razón para salir de su escondite a la luz. Una vez que tu adolescente comience a entender la profundidad, la magnitud de la gracia de Cristo, dejarán de tener sentido los pensamientos de esconderse, negar, defenderse y echar la culpa a otros. El mensaje central de la gracia de Jesucristo necesita colorear cada conversación. También recuerda que tú has sido llamado a encarnar a Cristo en la vida de tu adolescente. Eso significa que no es suficiente con hablar de su gracia. También debes ser un ejemplo de ella al ayudar a tu adolescente a lidiar con sus propios pecados. Los momentos de corrección no deben ser tiempos en los que la norma sea la voz alta, los dedos señalando, las palabras infladas y el disgusto paterno. En una atmósfera de gracia puedes disciplinar poderosa y explícitamente. Si no hablas la verdad en amor, dejará de ser la verdad, porque la pureza de su contenido se corrompe por tu frustración, impaciencia y enojo. Eres pecador. No actúes sorprendido por la lucha de tu adolescente con el pecado. Sabes que tu adolescente vive en un mundo caído. Sabes que es un pecador por naturaleza. Sabes que Satanás existe como un mentiroso, intrigante y tentador. Como padre de un adolescente, no debes alarmarte o estar sorprendido por la presencia y el poder del pecado en la vida de tu hijo. Debes tener la expectativa de la guerra. Debes venir a la relación con tu adolescente armado para la guerra, no contra él, sino contra el verdadero enemigo. Ver Efesios capítulo 6. Si eres honesto acerca de su propia experiencia, reconocerás que la batalla con el pecado todavía existe dentro de ti. Lee la descripción de Pablo de esta guerra en Romanos capítulo 7. Reconocerás que es peligroso que vivas con una mentalidad relajada y de tiempos de paz. Y reconocerás que esta guerra continuará rugiente en tu vida y la de tu adolescente hasta que Cristo regrese. Esto no significa que minimizaremos el pecado. No, implica lo opuesto. Cuando respondemos sobreexaltados, tendemos a minimizar la realidad y el poder del pecado interior. Esta reacción tiende a presentar al pecado como una aberración, como algo fuera de lo ordinario, en vez de ser el elemento siempre presente en cada situación, acción, pensamiento, deseo y palabra humana. El asunto más profundo de la experiencia de nuestros adolescentes no es su dolor y pérdida de la autoestima, sino su lucha momento a momento con la rebelión y la incredulidad. Los padres sabios esperan esa lucha, armados para la misma, y enseñan a sus hijos e hijas a usar las armas efectivas que solo Cristo puede dar. Identifica las voces en la vida de tu adolescente. ¿Quiénes son las personas que tu adolescente escucha y respeta? ¿Quién tiene influencia en su vida? ¿Qué están diciendo estas personas?
Cuando un niño es pequeño, sus padres son casi la única voz de influencia en sus vidas. Pero cuando el niño va a la escuela, muchas otras voces entran a su vida. Al interactuar con nuestros adolescentes, siempre hay un sentimiento de estar en debate con las otras voces de sus vidas. ¿Qué perspectiva de la vida es promovida por el amigo, la banda de rock, el entrenador, la comedia, el jefe, el maestro, la revista y el líder juvenil? Necesitarás tener exposición a algunas de esas voces. Escucha los discos compactos leyendo las letras impresas en el estuche. Lee la revista juvenil, siéntate y ve la comedia televisiva. Separa tiempo para conocer al entrenador y al maestro. Entérate de lo que están tratando en verdad cuando tienes esas conversaciones espontáneas y casuales, pero críticas con tus adolescentes. Toma la determinación de familiarizarte con las voces influyentes en el mundo interno de su mente. Tu meta es animar su disposición para detenerse y evaluar bíblicamente las voces y el fruto de su influencia en la manera en que piensa, habla y actúa. Cuando desafíes las voces influyentes en la vida de tu adolescente, asegúrate que sabes de lo que estás hablando. Los padres a menudo pierden credibilidad porque están mal informados. Cuando no has hecho tu tarea, recurres a estereotipos, generalizaciones, rumores y caracterizaciones equivocadas, esto hace que tu adolescente pierda el respeto por las cosas importantes que tienes para contribuir. Se va pensando que tú simplemente no sabes de lo que estás hablando. Si quieres instruir a tu adolescente efectivamente y ayudarlo a aprender a filtrar las voces en su vida, toma tiempo para hacer tu investigación. Haz un plan para los momentos de tentación. Vives con ciertas tentaciones cada día, hacia algunas de las cuales eres susceptible particularmente. Lo mismo le ocurre a tu adolescente. Él vive en un mundo donde la tentación es una realidad diaria. No es suficiente con señalar la tentación después del evento de una conversación del tipo, esto es lo que debiste haber hecho. Todos necesitamos enseñar a nuestros hijos a mirar por adelantado e identificar los huecos en el camino para no caer en ellos de nuevo. Necesitamos establecer un plan para la tentación con nuestros adolescentes. Primero, encuentra en qué área tu adolescente recientemente está luchando con la tentación. Luego, con cada tentación, elabora un plan de escape concreto del tipo de qué hacer cuándo, siempre siendo cuidadoso de señalarle los recursos encontrados en el Señor Jesucristo. Finalmente, repasa el plan periódicamente. ¿Son los medios de escape suficientes y funcionales? ¿Está usando el adolescente la salida que el Señor ha provisto? ¿Hay nuevas tentaciones que necesitan ser parte del plan? El resultado será un adolescente que se estará volviendo sabio respecto a la tentación, que aprecia cada vez más tu ayuda práctica y que confía en la liberación del Señor. Haz que la responsabilidad de tu adolescente se exprese en rendir cuentas. Si tu adolescente admite que no es perfecto, si admite que diariamente en palabra, pensamiento y obra hace cosas que no debería hacer, si admite que todavía no sabe las cosas, si reconoce que vive en un mundo caído donde hay tentaciones alrededor de él para hacer el mal, si admite que hay momentos en los que es ciego a su propia debilidad y equivocación, entonces lo que está diciendo es que es una persona que necesita, en necesidad de ayuda. Un adolescente que ha reconocido que necesita ayuda no se irrita cuando ésta le es ofrecida. No huye de ella, en vez de eso, la busca. No tiene sentido reconocer que uno está enfermo físicamente y evadir al doctor, o ir al doctor y rehusarse a seguir sus direcciones. De la misma manera, un adolescente que ha comenzado a reconocer la guerra contra el pecado buscará ayuda. Querrá tener gente en su vida que le ame lo suficiente para tener conversaciones, para hacer preguntas, para pedirle cuentas. Aquí hay un principio importante de ministerio personal. El pedir cuentas siempre funciona cuando la persona bajo cuidado desea ser ayudada y rendir cuentas a alguien. El mundo de Dios es grande. Siempre hay lugares para esconderse.
Un ejército de personas no puede pedir cuentas con éxito a una persona que no desea la ayuda. Necesitamos hacerle notar a nuestro adolescente que nunca seremos exitosos en seguirlos hasta los rincones secretos de sus vidas si ellos no quieren que lleguemos allí. Si así lo quieren, serán capaces de esconderse de nosotros. Necesitamos enseñarles que la madurez significa que uno admite la necesidad de ayuda y la busca. Los adolescentes maduros crecen en su disposición para reconocer su necesidad, pasan menos tiempo huyendo de la ayuda y pasan más tiempo buscándola. Sé un buen oyente y un buen observador. La educación de los hijos consiste en hacer trabajo pastoral en el hogar. Como los pastores, los padres son llamados a velar por las almas de aquellos bajo su cuidado. Las personas que tienen éxito en el cuidado de almas no son buenos estudiantes de la escritura, también son buenos estudiantes de su congregación. Como padres, Dios ha colocado una congregación bajo nuestro cuidado diario, pero muchos de nosotros carecemos de un modelo de educación del tipo cuidado de almas o pastoreo. Muchos de los que están educando a adolescentes tienden a olvidar las cosas poderosas que la Biblia dice acerca del corazón. Si entiendes que tu misión paterna es pastorear el corazón o cuidar por el alma, entonces vas a querer conocer bien a los hijos que Dios ha colocado bajo tu cuidado. Vas a querer modelar al admirable consejero, quien es capaz de entender nuestra debilidad y darnos misericordia y gracia en nuestro tiempo de necesidad, porque tomó el tiempo para conocernos a nosotros y a nuestro mundo. Ver Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante. Para modelar a Cristo necesitamos bajar el ritmo de nuestras vidas para tener tiempo para escuchar a nuestros adolescentes y observar lo que hacen. Muchos pasan muy poco tiempo con sus adolescentes y cuando lo hacen ellos son los que hablan. Eso tiende a ocurrir porque solo se acercan a sus hijos en los momentos de corrección. Las palabras de tu adolescente deben ser importantes para ti. ¿Qué te dice acerca del corazón de tu hijo esta observación casual de la vida? ¿Qué tipo de consejo le ofrece a sus hermanos menores? ¿Qué te dice de su interior la interacción que tiene con sus coetáneos? ¿Qué aprendes acerca del cuidado de su alma por las interpretaciones que hace acerca de su vida? ¿Dónde escucha las palabras de enojo, decepción, lamento, temor, cinismo y pérdida? ¿Escuchas palabras de fe, verdad y esperanza? ¿Cuál es el contenido de su conversación cuando habla de Dios? ¿Cuál es el contenido de su conversación cuando habla de sí mismo? Necesitamos ser estudiantes del mundo interior de nuestros adolescentes. Las acciones de nuestro adolescente necesitan ser importantes para nosotros. ¿Cómo te responde? A sus hermanos, a sus amigos, cómo trata con sus responsabilidades en el hogar, al trabajo y la escuela, cómo trata las posesiones, las suyas y las de otros, cómo responde a las figuras de autoridad en su vida, cómo responde cuando enfrenta decisiones, cómo trata con los problemas que encuentra, cómo responde ante el conflicto. ¿Ves evidencias de un corazón que quiere hacer lo que es correcto? ¿Ves humildad, amor y paciencia? ¿Hay lugares en los que Él da y situaciones en las que sirve? ¿Está absorto consigo mismo y se enfoca en sí mismo? Observa, recordando que nuestros adolescentes hablan y actúan desde su corazón. Al observarlos, Dios nos está revelando los frutos de los asuntos enraizados en el corazón. No caigas en alergia a los problemas. Muchos padres parecen tener reacciones alérgicas a los problemas que sus adolescentes traen a sus vidas. Sus respuestas a esos problemas tienden a ser aumentadas e inflamadas. Evitan acerca de los problemas de sus adolescentes. No preguntes, no digas y añoran los días en los que todo iba viento en popa. Cuando vivíamos de esta manera, estábamos perdiendo de vista lo que Dios está haciendo en la vida de nuestro adolescente y lo que desea hacer a través de nosotros.
Los principios bíblicos deben estar constantemente en nuestras mentes. El primero es que Dios está obrando en cada situación para lograr lo que es bueno redentoramente. Desde su perspectiva no son momentos fuera de control. Él es bueno y siempre está obrando soberanamente para el bien. Romanos 8, 28 en adelante. El segundo principio es que la prueba es una de las herramientas principales que Dios usa para madurarnos y completarnos. No podemos caer en pensar que la dificultad viene porque Dios está ausente o pasivo. Él está en la dificultad usándola como un instrumento de maduración. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 8. Estos dos principios deben alterar radicalmente la manera en la que pensamos y respondemos a las situaciones problemáticas con nuestros adolescentes. Tenemos que convencernos a nosotros mismos para no tener una mentalidad de estar en un desastre. Esos días oscuros tienen el propósito divino de ser momentos de crecimiento y arrepentimiento. Estos son los días cuando Dios está exponiendo los corazones de nuestros hijos e hijas con el propósito de rescatarlos del dominio de las tinieblas y transportarlos al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14. En vez de quedar enojados y frustrados azotando a nuestros adolescentes y diciéndoles que están arruinando nuestras vidas, necesitamos ver estos momentos como oportunidades enormes y redentoras provistas por Dios. En todo lo que hacemos y decimos necesitamos comprometernos a ser parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Esos son los momentos de Dios. No podemos perderlo de vista y entregarnos a las respuestas de enojo, temor y desesperanza. Finalmente, necesitamos ser lo suficientemente humildes como para admitir que tendemos a ser alérgicos a los problemas, porque tendemos a vivir egoístamente en vez de redentoramente. Queremos regularmente paz, comodidad y tranquilidad. Deseamos que nuestras vidas sean predecibles y libres. Los problemas que nuestros adolescentes traen a casa son intrusiones en nuestros deseos y planes para nuestras vidas. Tendemos a enojarnos, no porque están arruinando sus vidas, sino porque están arruinando las nuestras. Quedamos cautivados por nuestro propio plan y tendemos a perder de vista el plan de Dios. Comenzamos a pensar que nuestros hijos son agentes para nuestra felicidad, en vez de recordar que somos llamados a ser los agentes de Dios para su crecimiento en la piedad. Así que en tiempos de problemas peleamos airadamente por nuestro sueño en vez de hacer felizmente la obra de Dios. Si es que vamos a ver los problemas como oportunidades, debemos comenzar con una confesión humilde de nuestro egoísmo ante el Señor. Siempre mantén el corazón como enfoque principal. No te entregues a un estilo de educación en el cual los pronunciamientos y los sermones se dicen con un tono de irritación. No te conformes con lograr que tu adolescente haga lo que quieres que haga. He visto a padres avergonzar a sus hijos en frente de otros adolescentes, manipular a sus hijos con cosas, amenazarlos con ultimátums, cargarlos con culpa e inclusive usar el evangelio de una manera manipuladora en un intento de producir el comportamiento que desean en ese momento. Nuestro trabajo es encontrar los propósitos del corazón de nuestro adolescente. Proverbios 20:15. En cada situación necesitamos preguntarnos qué asuntos del corazón Dios está exponiendo y cómo podemos ser sus instrumentos en el proceso. Necesitamos entrar a cada situación con respuestas suaves, con preguntas penetrantes que no puedan ser contestadas sin revelación de uno mismo y con una disposición para separar tiempo para escuchar, observar y discutir. Necesitamos entrar armados con el Evangelio de gracia y esperanza. Necesitamos contar historias que envuelvan el corazón y estimulen la conciencia. Necesitamos estar dispuestos a reconocer nuestra propia lucha. Necesitamos hacer todo lo que podamos para hacer que nuestro adolescente salga de esa actitud defensiva y se mire a sí mismo en el perfecto espejo de la palabra. Necesitamos hacer todo esto recordando que las palabras y las acciones con las que estamos lidiando son el fruto de pensamientos y motivos que han echado raíces en el corazón de nuestro adolescente.
No debemos conformarnos con ser recogedores de frutos cuando podemos ser excavadores de raíces. El cambio perdurable en nuestro adolescente siempre comienza al nivel del corazón. Haz tu tarea bíblica primeramente. Nuestra labor como padres no es clonarnos en nuestros hijos, haciendo que se sometan a nuestro estilo de vida, nuestros deseos y nuestras preferencias. Nuestra meta es que vivan vidas sometidas a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Nuestra tarea no es reproducirnos nosotros mismos en nuestros adolescentes, sino a Cristo. Por lo tanto, necesitamos prepararnos bíblicamente por nuestro bien, para que nuestras respuestas no estén dirigidas por las emociones, sino por el propósito bíblico. ¿Qué es importante bíblicamente en cada situación y cómo podemos atender estos asuntos? También debemos hacer nuestra tarea bíblica por el bien de nuestros hijos. Debemos ser capaces de demostrar que es bíblico lo que requerimos de nuestro adolescente. Debemos ser capaces de demostrar la manera en la que cada situación es interpretada por los mandamientos, principios, promesas y temas de la Escritura. Lo que queremos es modelar la palabra en nuestro comportamiento y enseñar a nuestros adolescentes a ver la vida a través de los lentes de la palabra. Deseamos llamarlos a ser obedientes a esa palabra. Nuestra esperanza es que nuestros hijos e hijas crezcan en su aprecio por la Escritura y en su amor por el Dios revelado en la Escritura. Al final de cuentas, nuestra oración es que ellos lleguen a vivir como gente de la palabra. Me temo que muchos de nosotros no alcanzamos estos propósitos porque estamos muy apurados. Nos entregamos a reacciones impulsivas y permitimos que nuestras emociones dominen. Reaccionamos rápidamente y queremos que resulte el cambio rápidamente. Entramos a la escena sin estar preparados para pensar y responder bíblicamente y terminamos diciendo cosas que lamentamos y anunciamos castigos que luego no cumplimos. En el proceso, los propósitos de Dios y los recursos de Cristo se extravían completamente. La preparación bíblica por adelantado nos protege de mucho de esto. Háblale siempre a tu adolescente amorosa y constructivamente. Esto parece ser tan obvio que no parece que valga la pena mencionarlo. Sin embargo, necesitamos estar conscientes de la tentación de hablar a nuestros adolescentes de una manera que no alcance la medida bíblica. Hay varias razones por las que somos tentados a actuar de esta forma. Primero, la vida con los adolescentes implica vivir con lo inesperado. La vida es a menudo más desordenada que ordenada. En estos años somos golpeados por cosas que no veíamos venir y para las cuales no nos sentíamos preparados. A menudo nos entregamos a hablar con nuestra falta de preparación. Segundo, en el mundo cada vez más extenso del adolescente, con más actividades, más responsabilidades y un círculo más extenso de relaciones, nuestro adolescente no tiende a estar cerca como solía estarlo. Cuando la vida ocupada de la familia se combina con la vida frenética de un adolescente, no hay mucho tiempo de sobra. Tendemos a caer en problemas cuando tratamos de apretujar una conversación significativa en los momentos breves del camino. Recurrimos a tratar de hablar cuando el adolescente está saliendo apurado de la casa, cuando está devorando su desayuno o cuando estamos brevemente juntos en el carro. Cuando el adolescente no está receptivo, nos ofendemos y la conversación se desvía en la dirección equivocada. Tercero, el adolescente se da cuenta que está creciendo y debido a esto, a este entendimiento, le viene un deseo de independencia. Esto no es en sí mismo algo malo. Sin embargo, puede crear tensión durante los momentos de discusión. El adolescente tenderá a ver nuestras intervenciones como una falta de reconocimiento de su madurez y tenderá a responder a la defensiva. Comenzará a pensar que no necesita la ayuda que se le ofrece. Obviamente, necesitamos admitir humildemente que los adolescentes no son los únicos que tienen esa lucha. Cuando el adolescente no recibe nuestra ayuda con aprecio, los padres tienden a sentirse lastimados, frustrados o irritados y arremeten emocionalmente
al hacer algún comentario de menosprecio. El adolescente reacciona de la misma manera y la conversación toma un giro negativo. Un punto final, quizá el más importante de todos, los adolescentes instintivamente encontrarán y ponen en evidencia a nuestros ídolos. Seguramente esta es la obra de Dios más que la intención de nuestros adolescentes. Nuestros hijos e hijas tenderán a encontrar nuestro botón de activación y regularmente lo oprimirán. Si tenemos un amor desordenado por las cosas, un adolescente abollará el automóvil la primera vez que lo conduzca solo. En su nerviosismo para explicarnos lo que pasó, inadvertidamente se sentará sobre la cubierta plástica del nuevo estéreo y la quebrará mientras derrama un refresco sobre la alfombra oriental. Tendremos la tentación de arremeter y decir, ¿por qué no rompes todas las cosas valiosas de la casa? Eso parece ser lo único para lo que sirves. Este es solo un ejemplo de un principio muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Nuestros problemas de comunicación con nuestro adolescente no existen simplemente por el carácter de nuestro hijo, sino también por nuestra idolatría. Cuando el deseo por las cosas, posesiones, posiciones, amor, respeto, aprecio, paz y comodidad, toma el señorío funcional sobre nuestros corazones que solo el Señor debe tener, el resultado será inevitablemente el conflicto en nuestras relaciones. Ver Santiago capítulo 4 versículos 1 al 10. Cuando somos tentados a comunicarnos con nuestros adolescentes de una manera no bíblica, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Pablo nos recuerda tres cosas importantes aquí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, siguiendo la verdad en amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 2, versículo 15 y 29. Esos mandamientos no deben guiar nuestra comunicación con nuestros, esos mandamientos deben guiar nuestra comunicación con nuestros adolescentes. ¿Cómo se aplican en la práctica? Este tipo de comunicación evita la posición adversaria del tipo nosotros contra ellos. En vez de eso, estaremos junto a nuestros adolescentes como quienes entienden completamente sus luchas. No estaremos por encima de ellos como los que no pueden relacionarse con su fracaso y son irritados por el mismo. No hay lugar para la mentalidad del tipo yo lo sé todo o tengo todas las respuestas sin ninguna pregunta. Queremos estar con nuestros adolescentes como personas que todavía están siendo enseñadas por el Señor y todavía están aprendiendo a aplicar apropiadamente su verdad a la vida. La comunicación bíblica también implica que aprendemos a respetar las perspectivas y a aceptar las diferencias. Nuestros adolescentes verán la vida de una manera diferente a la nuestra. Nuestra meta no es que estén en perfecto acuerdo con nosotros en todas las cosas, sino que sean fielmente sumisos al Señor y su verdad. La comunicación bíblica significa tomar el tiempo para escuchar el contenido, las emociones e intenciones que son comunicadas en todo lo que dice nuestro adolescente. Implicará aprender a hacer buenas preguntas en vez de entrar al cuarto haciendo acusaciones. Significará aprender a llevar a nuestro adolescente a la confesión en vez de confesar nosotros en su lugar. Al hablar con nuestros adolescentes necesitamos ser cuidadosos de corregir sin menospreciar. Necesitamos ser pacientes, dándonos cuenta de que el cambio puede no ocurrir en un solo evento. Necesitamos estar dispuestos a regresar vez tras vez dándole tiempo al espíritu para trabajar en el corazón de nuestro adolescente. Necesitamos aprender a aceptar y amar al mismo tiempo que desaprobamos el asunto. Necesitamos aprender a reconocer respetuosamente aquellas cosas que nuestros hijos e hijas piensan que son importantes. Necesitamos evitar los clichés y las historias trilladas que abaratan la conversación y causan que el adolescente apague su interruptor mental.
Necesitamos minimizar el uso de ejemplos personales que tienden a comunicar que nosotros pasamos por los años de la adolescencia sin dificultad o que en el presente somos perfectamente rectos y no tenemos luchas. Y necesitamos tratar de no tomar los asuntos tan personalmente o hacer que los problemas que encontramos con nuestros adolescentes una verdadera catástrofe. Puesto que es solo por el poder de Cristo que podemos hacer estas cosas, necesitamos comenzar cada día diciendo: Padre, queremos seguir tu ejemplo al educar a nuestros hijos. No obstante, todos los días fallamos en muchas maneras. Hoy te pedimos que nos fortalezcas para que usemos cada situación para pensar, hablar y actuar de tal manera que se muestre lo que tú, a través de tu Hijo, has hecho en nosotros. Ten disposición para pasar por alto ofensas menores. Todo lo que tu hijo hace en su vida no tiene la misma importancia. No debes perseguir todas las faltas con la misma intensidad y seriedad. El peinado no es tan importante como la falta de respeto. Los modales de mesa no tan perfectos como son tan importantes como el materialismo creciente que está comiendo el corazón del adolescente. El cuarto, que no está inmaculado, no es tan importante como las tentaciones de lujuria y pecado sexual. El punto no es que el pelo, los modales y el cuarto no sean importantes, sino que son cosas menores comparadas con otras. El amor tiene la disposición de pasar por alto las ofensas menores. La sabiduría vive con un sentido de prioridad, con un sentido bíblico de tener un proyecto. No debemos tener relaciones con nuestros adolescentes del tipo de la vida como un examen final, en las que son evaluados constantemente y criticados incesantemente. No deseamos que sientan que nunca pueden estar relajados y que siempre deben estar en guardia. En vez de eso, la vida con nuestros adolescentes necesita ser forjada por la gracia infalible, el amor sin límite y la paciencia perseverante. En resumen, nuestra vida con ellos debe ser forjada por Cristo. A medida que con su gracia le encaremos ante nuestros hijos, seremos capaces de enfrentar sus faltas con gracia y serán animados a vivir honestamente y al descubierto. Trata siempre honestamente tus propias actitudes. Recuerda, tu adolescente no es el único pecador en la casa. Dios todavía está obrando para conformarnos a la imagen de su Hijo. Todavía hay un remanente de pecado en cada padre de cada adolescente. Debido a esto, es vital que no solo tengamos un ojo sobre ellos, sino también sobre nosotros mismos. Necesitamos enfrentar humildemente nuestra propia actitud a la defensiva, nuestro egoísmo, nuestra autojusticia, nuestro enojo e impaciencia. Regularmente necesitamos ir a Dios y a nuestros adolescentes para pedir perdón. Tu cónyuge puede ayudarte en este renglón. Recuerda que el pecado es engañoso. Tenderás a ver la pequeña mancha de polvo en el ojo de tu prójimo sin siquiera notar la viga salida del tuyo. Pide ayuda para evaluar tu actitud y acciones hacia tu adolescente y ten la disposición de recibirla aun cuando no la hayas pedido. Hay muchas actitudes bíblicas que deben ser nuestra meta personal al educar a nuestros adolescentes. Primero, siempre debemos hacer lo que hacemos porque estamos comprometidos a vivir para la gloria de Dios. Este debe ser el deseo que sobrepase a todos los demás. Debemos ser personas que hayan abandonado la amargura y el resentimiento. Debemos estar dispuestos a perdonar a nuestros adolescentes una y otra vez. No debemos ser solo legisladores, detectives y jueces. Debemos mantener en alto el estándar de Dios ante nuestros adolescentes en un espíritu paciente de amor, misericordia y gracia. Debemos ser personas que hablan con cuidado, que prometen sabiamente y que siempre hablan la verdad. Debemos ser personas en quienes pueden confiar plenamente los adolescentes. Debemos siempre hacer lo que hemos dicho y continuar con todos nuestros compromisos. Como hemos declarado anteriormente, es vital que traigamos un espíritu de humildad a la relación con nuestro adolescente.
Debemos comprometernos a ser accesibles. Debemos estar siempre dispuestos a admitir, confesar y abandonar nuestros errores. Finalmente, debemos continuar examinando si nuestra relación con nuestro adolescente está siendo forjada por una preocupación genuina por su bienestar espiritual o por nuestro egoísmo y propio interés. Espera, recibe y respeta las diferencias. Dios es glorioso en su creatividad. Mira el rostro del ser humano. No hay dos narices idénticas. Podrías pensar que tarde o temprano a Dios se le acabarían los diseños y comenzaría a reciclar modelos antiguos. No obstante, la variedad no tiene límite como tampoco su capacidad de crear. Tu adolescente no será igual a ti. Habrá maneras en las que será muy diferente. No tomes esto como algún tipo de derrota personal. Velo como un testimonio de la grandeza y gloria de Dios. Detente, maravíllate y asómbrate porque inclusive dentro de tu propio arreglo genético familiar existe tal variedad y diferencia tan amplia. Ve las diferencias no como una causa de consternación, sino como una razón para la adoración. Nuestro segundo hijo es un artista. No me llevó mucho tiempo notar que era notablemente diferente a mí. Simplemente no ve el universo de la misma manera que yo. Recuerdo cuando le marcaron una tarea en segundo grado de escribir una composición de un párrafo sobre la guerra de revolución. Esta tarea debía hacerla con alguno de sus padres. Entró a la casa anunciando que tenía una tarea para hacer juntos. Después de explicar en qué consistía la tarea, pensé que sería algo muy fácil de hacer. Vivimos en Filadelfia, así que escribir acerca de la guerra y la revolución no representaba un problema alguno. Le pregunté a mi hijo qué tópico había escogido. Me dijo, la arquitectura durante la guerra de la revolución. No podía dar crédito a mis oídos. Miré a este niño despeinado y sonriente y me preguntaba cómo se le había ocurrido eso. Por lo tanto le pregunté y me dijo, papi, hoy cuando mi maestra estaba leyendo acerca de las batallas, me preguntaba, ¿cómo eran los edificios? Pensé, ¿cómo eran los edificios? ¿A quién le interesaban los edificios? ¿Y qué de George Washington, Valley Forge, Ben Franklin y la Declaración de la Independencia? Ese pequeño que ahora es un joven en un colegio de arte me maravilló por los dones que Dios le ha dado. Me alegra tanto que no sea como yo. Me ha abierto los ojos a partes del mundo que nunca hubiera visto. Ha contribuido con mi vida y con la de la familia de maneras que no es posible expresar. Adoro a Dios por crear a mi hijo como es y por ser diferente a nosotros. No obstante, todavía soy consciente de la irritación que pueden crear esas diferencias y la tendencia a desear todavía que sea como yo. Necesitamos ser cuidadosos para distinguir entre diferencias y pecado, entre perspectivas alternas y rebelión contra la autoridad. Necesitamos ver la diferencia entre una elección apropiada y la desobediencia. Necesitamos recibir y animar sabiamente las diferencias mientras confrontamos amorosamente el pecado. Busca oportunidades para poner a tu adolescente a tomar decisiones. La Biblia nos enseña que la madurez viene como resultado de la práctica. Ver Hebreos capítulo 5 versículos 11 al 14. Si queremos enviar jóvenes adultos preparados para tomar decisiones sabias y piadosas, necesitamos dar oportunidad a nuestros adolescentes de afinar esa habilidad. Tendemos a luchar con esto por la misma razón que el jefe de una compañía batalla con la delegación de autoridad. No queremos limpiar los restos del fracaso de otra persona, por lo que decidimos no ponerlos en una posición en la que esto pueda pasar. Necesitamos enseñar a nuestros adolescentes el proceso de la toma de decisiones. Pensar, decidir, actuar, cosechar, consecuencias y evaluar. Para hacer esto necesitamos resistir la tentación de ver una vida ordenada como algo más importante que el desarrollo de ellos de la habilidad de tomar decisiones sabias y maduras. Debemos resistir la tentación de retroceder en reloj cuando nuestro adolescente falla de nueva cuenta asumiendo sus decisiones.
Finalmente, necesitamos resistir el establecimiento de regulaciones arbitrarias. Nuestros adolescentes deben tener tanta libertad como la escritura les permite para que puedan aprender la habilidad de la vida sabia. Admite humildemente tus límites. Recuerda, siempre que no eres Dios. Esto a nadie sorprende sino a ti mismo. A diferencia de Él, tú y yo tenemos límites en nuestra fortaleza y sabiduría. El cambio que podemos producir tiene un límite. El cambio en el corazón y la vida de nuestros adolescentes siempre será el resultado de la obra de gracia de Dios. No debemos intentar lograr con fuerza humana lo que solo Dios puede hacer. Nunca forzaremos a nuestros adolescentes a someterse y obedecer, porque la sumisión por definición es un acto voluntario de un corazón que pertenece a Dios. No somos los autores del cambio. Nunca seremos más o menos que instrumentos en las manos del único que puede crear el cambio. No debemos tratar de hacer su trabajo, sino en vez de eso, debemos ser gente que entiende lo que significa orar sin cesar. En todas estas cosas debemos recordar las verdades de la palabra. No estamos solos. Josué capítulo 1 versículos 1 al 9. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Él está obrando en cada situación, lugar y en relación para lograr lo que es bueno. Romanos capítulo 8 versículos 28 en adelante. Está obrando poderosamente en nosotros para lograr cosas que son mucho más grandes que cualquier cosa que podamos pedir o imaginar. Efesios capítulo 3 versículos 14 al 20. No tenemos que estar temerosos de nuestra debilidad, porque su gracia es suficiente y su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Ya se nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4. Dios ha prometido darnos sabiduría sin favoritismo. Santiago capítulo 1 versículo 5. Él extiende su gracia y su justicia para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Gracias a la obra victoriosa de Cristo, nuestra obra en su nombre nunca es en vano. Primera de Corintios 15, 58. El día vendrá cuando esta lucha terminará y no habrá más pecado ni pesar. Primera de Corintios 15, 50 al 57. ¿Qué hacen estas promesas por nosotros? Cambian totalmente nuestra manera de pensar acerca del trabajo de educar a los hijos. Nuestra meta no puede ser sobrevivir. Esa meta es demasiado baja porque se olvida de las cosas gloriosas que Dios está haciendo en nosotros y ha prometido hacer a través de nosotros. Tenemos una oportunidad maravillosa, ser parte de la gloriosa obra diaria de Dios de redención. No podríamos tener un llamamiento más alto. Necesitamos ver nuestra tarea de educar como algo más que un deber. Es un gran privilegio. ¿Cómo puede ser que Dios nos encomiende tan importante tarea? Necesitamos abrazar nuestro llamamiento con esperanza. Él está aquí, está orando. Tenemos una razón para levantarnos en la mañana recordándonos que nuestras vidas tienen significado y propósito eternos. Tenemos razón para lanzarnos en fe y hacer con valor las cosas que Dios nos ha llamado a hacer como padres de nuestros adolescentes. Que Dios te llene del conocimiento de su gloria cuando le sirvas al educar a aquellos que ha puesto bajo tu cuidado. Fin del capítulo 13 y fin del capítulo. Fin de la lectura del libro Edad de Oportunidad, una guía bíblica para educar a los adolescentes. Esperamos que esta lectura haya sido de edificación, de bendición y que el Señor les continúe guiando en esta labor de educar a esta siguiente generación, una generación que tema y que ame al Señor. Muchas gracias por escuchar hasta el final.